Fuerte abrazo del Vende Patria. De una de las más graves crisis humanitarias generada por la violencia en la región del Catatumbo. Por eso estamos en vivo en Bogotá y también en el norte de Santander con este preocupante tema de defensa nacional. Paula Belalcázar, sobre el bajo presupuesto a las fuerzas militares, ¿qué implicaciones tiene esto según el documento? Y entonces, eso es un Daniela, muy buenas tardes para usted y para todos. Son consecuencias muy graves que afectan a las operaciones de las fuerzas militares. La falta de aumento del presupuesto de 2024 a 2025 sumado al recorte de más de 279.000 millones de pesos significa que ante una situación de emergencia que se presente en cualquier región del país no hay personal suficiente, equipos, inteligencia militar ni capacidades logísticas para atenderla. El documento es específico al señalar que en regiones como el Pacífico y Arauca, que presentan graves hechos de orden público muy similares a la del Catatumbo, las fuerzas militares difícilmente pueden atender hechos urgentes, lo que se suma a las dificultades que se enfrenta la fuerza pública para combatir los grupos armados ilegales que operan en estas zonas del país. Este documento, entregado por el Comando General de las Fuerzas Militares, responde abiertamente al Gobierno Nacional que su presupuesto es insuficiente para mantener operaciones militares en el país. Una respuesta que está consignada en las más de 6.300 páginas que llegaron a la Corte Constitucional para defender la conmoción interior decretada por el Gobierno Nacional para el Catatumbo. Se observa que no hubo incremento respecto a la vigencia 2024 a pesar de un aumento proyectado del IPC del 5,2% por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Esto ha generado una pérdida de poder adquisitivo al inicio del año fiscal. En el texto, el general Alejandro López, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, especifica que además de su escaso presupuesto, el 1 de enero de este año hubo un congelamiento adicional de más de 279.000 millones de pesos, limitando su operatividad a nivel nacional. Las fuerzas militares advierten que la falta de asignación económica y tecnológica en zonas de alta perturbación al orden público afecta directamente la oportuna reacción en momentos de crisis y que sin equipos de inteligencia, sistemas de monitoreo ni capacidades logísticas es imposible combatir la presencia de grupos armados no solo en el Catatumbo, sino en regiones clave como el Pacífico y Arauca. Este anexo, recibido por la Secretaría de Gabinete del Ministerio de Defensa, pone sobre la mesa que ante una eventual crisis conjunta de las fuerzas militares no tienen la capacidad de responder. Áreas con alta vulnerabilidad social como el Pacífico y Arauca pueden presentar factores similares. Estas prioridades compiten con las necesidades del Catatumbo, dificultando así la asignación adecuada de personal, equipos, recursos financieros para abordar las amenazas de manera integral en este contexto. Las disputas por el control territorial entre actores armados persisten alimentando economías ilegales como el narcotráfico y el contrabando, lo que fortalece su influencia sobre las comunidades vulnerables. Esta es una de las respuestas entregadas a la Corte Constitucional argumentando el decreto de conmoción interior que da cuenta además de advertencias hechas por diferentes entidades días atrás. Una muy importante, la alerta de los militares retirados justificando las limitaciones de las fuerzas militares que van desde el personal, la obsolescencia de tecnología de los equipos y la carencia de capacidades de recolección de análisis de datos. En definitiva, un reto que dificulta la operación de las fuerzas militares.